Es una canción que cantábamos desde niños, pues ya después de medio siglo cantándola medio se la sabe, ¿cierto? Entonces, pero cuenta esa historia, está relacionada con este árbol en particular, esta fotografía realmente es de un árbol de ese tipo, que es un sicómoro, es un árbol con unas características muy particulares. La historia ocurre en ese sicómoro y voy a permitirme narrárselas como Lucas 19 la cuenta. Él dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí nos queda la pregunta: ¿por qué necesario? ¿No tenía el Señor Jesús tal vez para el hotel o no tenía dónde hospedarse? ¿Era necesario para Jesús? Tal vez. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La razón por la cual era necesario que Jesús se quedara en esa casa era ¿cuál? Para que allá donde Jesús llegase con Jesús la salvación. Realmente era necesario, todos necesitaban la salvación en esa casa y él fue con Jesús. Ahora voy a pedirle que me ayude a jugar un poco con el ánimo de entender y conocer en esta narración. El sicómoro, como es un árbol que se conoce por sus profundas raíces, muy estable, muy frondoso, tiende a extenderse, el tallo tiene una forma muy irregular, luego no es muy maderable, pero en algunos casos se usa porque la forma que tiene es bastante irregular, bastante deforme, digámoslo así, no es el cilíndrico pino de toda la vida, el cedro, no, es ahí un chicle mal mascado, ¿cierto? Una cosa ahí, pero sí es muy estable. Esa misma cáscara tiene la característica de que cuando es golpeada y la golpea con una piedra o algo así, genera una especie de supuración, por decirlo así, destila una especie de, como muchos árboles hacen, una sustancia que es medicinal, se utiliza para sanar heridas, particularmente sana heridas y también problemas internos, tipos digestivos y eso. Incluso produce una fruta que es como unos redondeticos así medio, un color amarillentico, pero como rosadito también, así una cosa así como Hello Kitty más bien, unas rueditas así, unas bolitas así pequeñas de unos 3 centímetros, que no son de muy rico sabor, pero son muy útiles, la mezclan los campesinos con la hierba y se la dan al ganado y produce mucho más leche de lo que normalmente produce el árbol sicómoro. Su corteza es tan característica que frotándose la utilizan también para encender fuego. Por todas esas razones del sicómoro, ser un árbol considerado como no un árbol muy maderable, muy elegante, de muy alta clase, ¿cierto? Porque los árboles también tienen clases sociales, también tienen estratos. Bueno, un caracolí es una cosa, un cedro, un zapán es otra cosa, ¿cierto? Un pino es una cosa. Las frutas también tienen. ¿Cuándo ha visto usted, por ejemplo, en un arreglo floral que ponen frutas, que pongan una guama para atrás, unos mamoncillos ahí colgando? No, los mamoncillos, la guama no, eso es estrato popular, una guama de esas. Eso se ponen cosas así bien finas. Pues este es considerado como de baja alcurnia, pero muy medicinal. Ese árbol del cual Zaqueo pudo ver a Jesús es un lindo tipo y vale la pena que usted se ponga solito, porque usted sabe muchísimo, es muy inteligente, a analizar y busque también en internet o en libros sobre las características del sicómoro y compárela con la iglesia. La iglesia es para muchos despreciable, para muchos insignificante, pero en ella hay salud para las personas. El fuego se enciende fácilmente con ella, trae prosperidad, trae bendición, sana. Puede que a alguno le parezca insípida, puede que a alguno le parezca no conveniente, pero ahí está la salud y la vida. Es frondosa, sus raíces son muy firmes y aunque no sea apetecible, es el lugar de donde uno muy seguramente va a poder ver al Señor Jesús y escucharlo cuando le hable a uno. Entonces ese árbol va a representarnos a nosotros la iglesia. Pero ahora, jugando a esto, imaginémonos que Zaqueo no reaccionó como la Biblia lo dice, que Zaqueo, y yo lo entendería, abrumado por el hecho de que Jesús le habló, ¿sí? Que fue tremendo. Él ni siquiera pensaba que Jesús le hablara. ¿Cuál era la intención de Zaqueo? Ver. ¿Por qué se subió al árbol? Entre otras cosas, ¿por qué?
la multitud se lo impedía, porque él tenía un problema de estatura. Entonces, y le voy a contar una cosa, Zaqueo era cobrador de impuestos. De hecho, no existe ese nombre, era un apodo. Él realmente se llama Zacarías. Y de cariño le decían Zaqueo al que cobraba los impuestos. ¿Sí me entiende? Ya, la cogieron. Tremendo. Y lo más curioso es que cuando Jesús le habla por el apodo. ¿Sí eso es verdad. Las pocas veces que he sentido al Señor hablando en mi corazón, nunca me ha dicho Ricardo Caballero Sarmiento. Así no me dice el Señor, así me dice la señora cuando está brava. El Señor le dice a uno Richard o alguna cosa así, ¿cierto? Como es, y le dijo a Zaqueo, Zaqueo. Entonces le decían Zaqueo, el hombre llegó y se subió al árbol para poder ver a Jesús. Ahora yo me imagino, el hombre logra subirse después de semejante esfuerzo para poder ver a Jesús cuando va pasando y lo ve, y lo ve. Yo pienso en las niñas estas, fans de cualquier artista, ¿sí? De Justin Bieber, ¿cierto? One Direction, de cualquiera de estos. Y me imagino allá viéndolo pasar y ¡ay! Que lo vio, ¿sí? Lo vio y viene, lo vio. Con eso ya tienen, o sea, toca amarrarlas al árbol, ¿no? Porque si no se privan y ¡pam! Se matan, ¿no? Entonces yo creo que Zaqueo estuvo a punto así de desmayarse. Lo vi, ahí viene, yo lo vi, estaba en esa emoción. Y de pronto Jesús para. Y cuando Jesús para, todo el mundo para porque va a hacer algún milagro. Y todos quieren ver cuando le nazca la pierna al que le falta, cuando al ciego le aparezcan los ojos. ¿Quién no va a querer ver eso, cierto? Que un muerto resucita, eso es una cosa. Entonces, cuando Jesús paró, todos pararon. A ver, y Jesús está mirando, después llega y levanta la mirada. Cuando Jesús levanta la mirada, todos empiezan a mirar qué está mirando Jesús. Y entonces Zaqueo está allá en el árbol tratando de entró a la rama del árbol tratando que no lo vieran muchos. ¿Sí? ¿Entiende el paradero? Trató como de subirse al árbol y sentarse en una ramita y que ojalá no lo vean, ahí como para poder él ver a Jesús sin que lo vean. Y entrando él a la ramita, resulta que lo filmaron y salió a internet. Y lo vieron un montón de 50,000 personas que ven los videos. Así estaba él ahí, cuando todos lo están mirando él ahí. Y Jesús viene, escúcheme, le habla Jesús a Zaqueo. ¿Ya está entendiendo? Sí, ya está. Entendiendo la emoción de ese fan, de ese hombre que arriesgó inclusive su vida al treparse ahí, y entiende cuando Jesús le dice, y le habla por el apodo, o sea, ¿entiende? Que uno va ahí, que esté pasando, ¿quién? Sería Obama, y que de pronto me vea, ¡hombre Richard! ¿Ah? ¿Qué hubo pues Richard? Entonces esto, ¿tiene cupas en su casa acá? ¿Ah? ¿Qué me diga uno? Eso es un champú, mucho orgullo. Yo le diría, no, que va negro, usted me falló la otra vez. Uno es una cosa, un orgullo muy tremendo, ¿cierto? Él quedó así cuando le dijo Zaqueo y le dijo, oh, baja deprisa porque necesito hospedarme en tu casa. Es necesario que yo me pose en tu casa. Ahora imagínate, voy a torcer la historia, no es así, pero imagínese que Zaqueo de la emoción tan grande esté diciendo, ¡me habló! No solo lo vi, me vio. No solo me vio, me habló. No solo me habló de confianza, de compadre, el apodo. Me habló. Y está tan emocionado, y yo que estoy trepado en el árbol, en otra rama, entonces vengo y le digo, sí, esto, pero si oyó lo que le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Baje rápido, vamos para la casa, ¿cierto? Baje, es necesario, vamos para la casa, baje. ¿Cierto? Y él, pero él está tan emocionado que le habló, que lo único que dice es, me habló. Y entonces yo le digo, sí, pero ¿qué le dijo? Y él dice, yo sentí un escalofrío cuando me habló. Los vellos se me pararon. Sentí un corrientazo que me bajó por acá. Su voz era dulce. Yo sentí que el corazón se me estallaba. Yo le digo, sí, pero ¿qué le dijo? Yo sentí que me morí y volví a vivir. Su voz era como un estruendo. Sus palabras traspasaron mi corazón. Yo le digo, estoy que lo boto del árbol, pues le digo, si lindo todo lo que tú sientes, y están haciendo el paralelo, ¿cierto? Desde el comienzo con la iglesia y todo, están haciéndolo. Bueno, sí, qué rico todo lo que sentiste cuando Dios te habló, qué bonito, y corrientazos, y vibraste, y sentiste emoción, y lloraste, y te caíste, y te paraste, y remolineaste, y todo eso, ¡ay, qué precioso! Te felicito. Pero ¿qué te dijo? Es lo importante es qué te dijo. Es que muchas personas
Están tan emocionados, y es entendible, de la presencia del Señor, de su manifestación, de su palabra, que se van totalmente contentos porque sintieron, porque cayeron, porque se pararon, porque cuando le ministraron lloraron, porque sintieron un fuego, un corrientazo, un poco de cosas. Yo digo, sí, esos son los efectos especiales, está bien. Lo aprendimos, las manifestaciones. Pero aquí lo que realmente es importante es lo que le dijo. Ahora, sigamos tirándonos la historia. Imagina que el tipo está tan emocionado de que Jesús le habló que no se baja el árbol. Él está ahí. Me habló. Y yo le digo, pero sí, pero cuando le habló, ¿qué le dijo? El obedecer es lo más importante. Y para obedecer tienes que no estar solamente pendiente de qué sentiste, sino qué te dijo Dios que hicieras. Y hacerlo. Y él sigue allí y no se ha bajado. Y entonces Jesús al rato estar ahí. Listo, así. Oiga, venga, Martín, camine para su casa. Se fue con el otro. Y entonces yo le digo, mire, que el Señor ya se fue. Y él me dice, me habló. Y yo sentí una cosita y sentí otra cosita. Y yo sufro cuando el cristianismo gira tan en torno de sentir cosquillitas, de sentir cosas, de la emocionalidad. A mí me parece genial cuando recibes la palabra, obedeces y en tu obediencia, pues te acompaña la emocionalidad, pero la emocionalidad es un efecto colateral, ni siquiera lo busca uno. Si Dios me habló y me dio unas órdenes y caí, me revolqué, maravilloso. Lo importante no es la revolcada, lo importante es lo que me habló y lo que yo tengo que obedecer de lo que Él me mandó a hacer. ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Más les vale, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Bueno, ahora imagina, sigamos pensando. Entonces Zaqueo quedó, esa experiencia fue tan poderosa. ¿Usted imagina que Jesús le hubiera hablado a usted alguna vez en la vida? Jesús le hubiera hablado a usted, le hubiera dicho cualquier cosa. Y que lo haya llamado por el nombre y que le ha dicho algo. Usted ni le puso cuidado porque estaba sintiendo cosas. ¿Sí? Sintiendo. Póngame la mano y hágame sentir, ¿no? Entonces usted ni le puso cuidado. Pero está tan emocionado allí que entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo dijo, yo me voy a vivir ahí a ese árbol. Porque ahí tuve la experiencia. Ahí viví. Ha sido lo mejor. Y entonces él se va a vivir ahí en el árbol, en la rama. Porque realmente él tuvo una experiencia. Él ahí vivió una experiencia con Cristo Jesús. ¿Y quién no quiere permanecer ahí en el lugar donde tuvo una experiencia con Cristo Jesús? Y entonces él se queda trepado en el árbol, porque de allí no solo vio a Jesús, ahí Jesús lo vio a él, y ahí Jesús le habló. Entonces yo me quedo en este árbol, porque en este árbol, hablando árbol iglesia, ¿cierto? En ese Dios me habló. Y yo por eso es mi iglesia, y aquí me muero, y aquí estoy, y aquí me quedo. Hermano Samper dice, yo aquí me quedo. Y se amarra la silla y de aquí no voy porque Dios me habló en esta iglesia. Qué bueno, Dios le habló. Cuando le habló, ¿qué le dijo que hiciera? No es solo que le habló, porque es que la gente se emociona mucho y entonces él se queda ahí. No solo se queda ahí, sino que en la casa del lado pone la iglesia infantil. No, se pone y hace ahí, y él hace de pronto que los demás vengan y se suban al árbol donde él vio a Jesús, donde él oyó a Jesús. Y de pronto hace que sus hijos, si nacieron ahí y son sus hijos, ellos tienen que venir y subirse al árbol donde yo vi a Jesús, donde Jesús me vio y donde Jesús me habló. Porque fue verdad que yo vi a Jesús, que Jesús me vio y que Jesús me habló. Entonces mis hijos tienen que estar trepados en el árbol. Y trepo a mis hijos a un árbol donde yo vi a Jesús, pero ellos no lo han visto. Y quiero que mis hijos vivan una vida basada en la experiencia espiritual que yo tuve. Y como si Dios tuviera nietos. Entonces, como yo soy hijo de Dios, el hijo mío entonces es nieto de Dios. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y entonces mis hijos van a tener una experiencia con Dios que va a determinar su vida, y no es mi experiencia con Dios la que va a determinar la vida de ellos. ¿Está entendiendo esa diferencia? Estamos aprendiendo muchas cosas ahí. El que está entendiendo está aprendiendo mucho. El que no está entendiendo está más aburrido con eso de los árboles, pero eso es lo que hizo él. Y le pareció que era bueno. Pero no era mejor obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mejor que cualquier otra cosa. Jesús le dijo, bájese y vámonos para su casa. ¿Y para qué era que quería ir a la casa? Para que la salvación llegara, para que ahora sus hijos, los que Zaqueo quiere mantener en el árbol, porque sí, porque nosotros que somos cristianos en esta casa. No es que yo en 1938 estuve en un árbol y vi a Jesús, Jesús me vio y me habló.
Y yo tuve un encuentro personal con Cristo y entonces usted tiene que estar trepado en el árbol. Y los pobres pelados ahí incómodos no tienen, ni entienden por qué están trepados en ese árbol, ni entienden por qué están aquí en la iglesia, ni entienden por qué están allá. Bueno, ellos sí vienen por el dibujito y el refrigerio, pero ellos vienen. Usted no diga nada que usted viene por la empanada de la cooperativa también, entonces estamos como parejos. Y entonces ellos que ni saben, papá, es que el papá me está llevando por el camino de la fe. Y él ni sabe. Si Zaqueo se va, camina con Cristo, va a la casa y Cristo allá se encuentra con la familia, entonces sus hijos, ¿qué pasará? Ahora tendrán ellos una experiencia personal con Cristo que va a transformar su vida. ¿Está entendiendo? Pero si Zaqueo se queda en el árbol, la pierde toda. Lo más importante de esta historia es que Zaqueo descendió. Bueno, más importante que eso es que antes hubo otro que descendió. Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4:10 debe ser determinante en tu manera de vivir. Si no lo ha sido, debe serlo a partir de ahora. En el nombre del Señor, escúchame. Tú eres una persona con un potencial maravilloso en Dios. Aprende esto, por favor. El Señor descendió para barrer hacia allá y luego hacia arriba ascendió a lo último para que todo ese escaneo, todo ese rango, toda esa cobertura quedara totalmente llena de su presencia. A ver, te lo voy a explicar un poquitico más. Nosotros tenemos la conciencia o la idea o el concepto de que espiritualidad tiene que ver con aislamiento, ¿correcto? La espiritualidad y la santidad tiene que ver con el hecho de que yo haga una separación con el entorno y la realidad. A nosotros nos viene ese concepto que tenemos de que santidad, tuve un día santo porque estuvimos en la iglesia todo el día. Y entonces cuando empezó esta iglesia, para los que no saben les informo, por filosofía no nos reuníamos los domingos, nos reuníamos los sábados. Y cuando ya no cabían las personas, entonces abrimos otra reunión el viernes. Nos tocó abrir el domingo, fue a las malas. Creíamos que el domingo, y creímos todavía, es el mejor día para estar con la familia. Porque venimos de la cultura evangélica en la que uno se levantaba temprano, a arreglarse para irse a la iglesia, y si uno era maestro de niños, a la reunión de maestros que era 1 hora antes, y después la escuela dominical que duraba como 3 horas, y después había Santa Cena, era otra hora, y después tenía que venir uno a colaborar en alguna cosa. Por la tarde iba y medio dormía tantico, y venía después a la reunión de la noche, si era que no planeaban evangelismo entre las 2 reuniones, y les tocaba elegir un parque, y entonces uno llegaba, y las iglesias crecían, y las familias desunidas, porque ¿cuándo se ven? El pastor no tiene problema, él se toma el lunes, pero el resto de la gente, hogares destruidos porque nosotros creíamos eso y el concepto era eso. Entonces el día santo, la noche santa que la pasé orando, el día que la pasé metido en la iglesia, ese concepto nos viene a nosotros del catolicismo, en el que los que son santos tienen que enclaustrarse, tienen que separarse, tienen que estar confinados a un lugar. Ahora ese concepto les viene a ellos posiblemente de los apóstoles. Los apóstoles estaban en Jerusalén, Jerusalén es tipo de la iglesia. Recuerda que el ángel en Apocalipsis 21 le dice a Juan, ven, te muestro la esposa del Cordero, y lo que le muestra es la nueva Jerusalén. Jerusalén es tipo de la iglesia, la esposa de Cristo. Pero entonces el Señor le dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Hasta significa que después de eso, ¿qué? Ya no se queden en Jerusalén. Cuando ustedes quédense hasta, quiere decir que tan pronto pase eso, váyase. Bueno, la Biblia cuenta en el libro de los Hechos que vino el Espíritu Santo. No se fueron. Organizaron una cooperativa. Todo el mundo vendió la casa, tenía un fondo común y ellos estaban viviendo de lo más rico, la gente los respetaba, la pasaban bueno, entonces estaban tan contentos que nada, que se iban. El Señor permitió una persecución después de la muerte de Esteban y todo el mundo salió ahora sí corriendo porque los iban a matar, menos los apóstoles. Ni aún así los apóstoles salieron de Jerusalén, se quedaron en Jerusalén, porque para ellos Jerusalén es la iglesia, hay que quedarnos en la iglesia. Pero ellos seguramente lo heredaron del concepto judío del templo de Salomón, que era el lugar que había que anhelar, era el lugar que había que visitar y había que ir hasta allá, fuera como fuera, porque solamente Dios se manifestaba en ese lugar y no había bendición si no ibas hasta ese lugar. Entonces tal vez ellos lo heredaron de ese concepto del templo que construyó Salomón. Pero el templo de Salomón no era otra cosa sino la construcción fija del templo portátil, de la carpa móvil que Dios había hecho, que se llamaba el tabernáculo, que contenía por dentro la cajita donde ellos tenían la garantía de que habían metido a Dios.
¿Qué quería Dios finalmente con esto? ¿Por qué le hizo poner varas? Dios dijo, listo, yo voy a estar ahí en esa cajita entonces, pero me llevan cuando usted vaya. Y los judíos, cuando la nube se movía, tenían que moverse el pueblo de Israel. ¿Sabe qué era lo primero que movían? ¿Qué era lo primero que movían? El tabernáculo. Se nos quede la carpa, que nos quede la casa, que nos quede los camellos, que se me quede la mujer, si es preciso, que me quede la suegra incluso. Pero el tabernáculo hay que desamarrarlo y correrlo, porque es lo que no podemos dejar. Y los levitas cargaban la presencia de Dios, porque Dios, ahora este tabernáculo lo hicieron porque Dios dio la orden y dio las medidas y las indicaciones. Dios dijo, listo, hágame una carpita para que donde ustedes vayan, yo vaya. Pero después David dijo, no, vamos a hacer algo fijo. Yo hice una casa para mí, ¿cómo no voy a hacerle casa a Dios? La primera respuesta que Dios le da a David de eso es, ¿está loco? Yo vivo en el cielo y uso la tierra para amarrarme los zapatos, me apoyo por estrado de los pies, eso es lo que significa, ¿no? Cuando voy a amarrarme un zapato me apoyo del planeta y me amarro el cordón. Y usted me hace una casa donde yo vivo. Después Dios concedió por la insistencia de David, y ni siquiera le concedió a él sino a su hijo, que le hiciera el famoso templo, que parece Dios mismo no lo cuidó mucho, y fácilmente después lo destruyeron, y después lo construyó fue un pagano, Herodes. Pero el Señor quería, ¿sabes cómo quería andar el Señor? El Señor quiere andar con su pueblo. El Señor sabe que la muestra más grande de amor, de confianza y de intimidad, no es que tú vienes a la mega casa a visitar al Señor, sino que le dices, ¿qué está haciendo? Voy a hacer una vuelta, vamos. ¿Entiende la diferencia? El nivel de confianza que hay cuando tú vienes y visitas a alguien y llegas a su casa, buenas, traje este presente, chao, me voy. Y otro nivel cuando dice, ¿está ocupado? Voy para el banco, vamos, tomamos un café, camine. Es otro nivel. Ese era el concepto que Dios quería, siempre quiso. Nosotros no, en nuestro concepto queremos es venir, abrir el arca, meternos ahí con Dios y quedarnos encerrados en esa arca y vivir una experiencia y que después todos los que nos rodean tengan una relación con Dios por la experiencia que yo tuve. ¿Cuántas congregaciones se levantan porque el pastor tuvo una visión, porque el pastor tuvo un sueño, porque tuvo una sanidad, porque tuvo una visión, un llamado? Él. Y los otros no han tenido nada y siguen allá a la pata. Y nosotros queremos eso, meternos ahí al arca y aislarnos de la vida y decir, ay, qué emoción, Dios, estoy aquí. ¿Cómo estás, Dios? Y Dios dice, acosado. Porque Él se le voló del arca. Porque Él descendió y ascendió con un solo propósito: llenarlo todo, llenar todas las esferas de nuestra vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Sabían ese versículo? ¿Lo habían oído alguna vez? ¿Cierto? Que es muy famoso. ¿Qué dice? Me morí, ya no vivo, Cristo es el que vive. Eso dice. Perdón, pero mire lo que dice la otra mitad. Y lo que ahora vivo en la carne. ¡Wow! Perdón, ¿se murió? Está viviendo. ¿Y cómo está viviendo? Está viviendo en la carne. Y lo que ahora vive en la carne, pero ¿cómo vive esas cosas de la carne? La vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que ahora vivo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo conforme a la doctrina de Cristo, conforme a la verdad de Cristo, conforme a la opinión de Cristo. Lo que ahora vivo, o sea, seguí vivo. No me metí a la cajita y cerraron y ahí acosando a Dios. Sigo viviendo una vida, pero la vivo de manera diferente, aunque la vivo en la carne, ¿o no? La vivo en la carne, pero la vivo de manera diferente. Escúcheme, en esta ecuación del problema que nosotros hemos tenido de vivir en pecado, atención, lo que hay que anular de ahí es el pecado. No el vivir. Lo que hay que anular del vivir en pecado es el pecado, eso es lo que hay que anular, el vivir no. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Habrá vida en abundancia metido en el cofre? ¿Habrá vida en abundancia metido en un convento? ¿Cuántas veces has ido a un convento y has oído gritar, ¡huepaje! A las hermanitas? No hay. No hay vida en abundancia en el concepto religioso del aislamiento. Es
Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Dígame, cosas que uno vive en la carne. A ver, ¿qué sería vivir en la carne? Uno dice, ay, mire, está haciendo eso es de la carne. Está viviendo cosas de la carne. Les da pena, no estoy pidiendo que confiesen, solo que cosas que se imaginen. Pasear, eso es algo de la carne, eso parece no ser espiritual. Hacer negocios, jugar fútbol, ver televisión, descansar, arreglarse, entretenerse, hacer negocios, eso son cosas de la carne. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es estar juntamente crucificado con Cristo? ¿No hacer esas cosas? Hacerlas en la fe del Hijo de Dios, hacerlas dentro de la filosofía, el pensamiento, la doctrina del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hacerlas. En esta ecuación, por favor, lo que hay que eliminar de vivir en el pecado es el pecado, no hay que eliminar el vivir. La religiosidad cree que en esta ecuación lo que hay que eliminar es el vivir. Y yo le digo una cosa, encerrado en un claustro, en un monasterio, los monjes anulan su vivir, anulan la posibilidad de vestirse como quieren, de hacer lo que quieren, de casarse, de enamorarse, anulan todo su vivir. Y yo les pregunto, ¿tú estás seguro de que anulan el pecado? ¿Estás absolutamente seguro que en ese seminario por ahí no pasan cosas? ¿O por la mente de esas personas no pasan cosas? Yo creo que anularon el vivir y mantuvieron el pecado. Y lo que el Señor quiere es que anulamos el pecado y mantengamos el vivir, porque Él vino para que tengamos vida y una vida abundante. ¿Qué pecado vivir de esa manera? ¿Qué pecado no vivir? El Señor nos dio semejante vida. ¿Qué pecado no vivir? ¿Qué pecado no ver un amanecer? ¿Qué pecado no ver unas flores? ¿Qué pecado no comerse algo rico? ¿Qué pecado no descansar cuando hay que descansar? Vigilar cuando hay que vigilar y dormir cuando hay que dormir, porque a su amado Dios le da el sueño, dice la palabra del Señor. Y a mí como que me ama mucho. ¿Qué pecado cuando de vez en cuando haces un ayuno porque vas a hacer una incursión al mundo de lo espiritual? Escúcheme, el ayunar, se lo he enseñado muchas veces y lo hemos comprobado, es hacer una incursión al mundo de lo espiritual. Por ejemplo, el enemigo me secuestró un hijo, yo tengo que ir al mundo de lo espiritual por el hijo mío. El enemigo me robó alguna cosa material, tengo que ir al su mundo y traerme eso que me robó. Pero de paseo no se va al infierno. Estoy desocupado y voy a ayunar. ¿Seguro? Va a ir a hacer una vueltica por el infierno a ver qué, a alborotar el avispero. Piénsenlo, por favor, porque vivir en la carne también es delicioso, si lo vives en la fe del Hijo de Dios. Usted tiene algo que le gusta y creen que ahora, ay, por soy cristiano, no puedo hacerlo. Si es pecado, no debe hacerlo. Pero si algo de la vida, debe hacerlo conforme a la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Mira, Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja de madera, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué bonito que viene a la iglesia, pero los hombres no están viendo su luz aquí. Aquí estamos todos juiciositos sentados así en filas, como la instalación navideña en San Andresito, cuando uno la compra así. La enchufan para que uno vea que funciona, ¿no? Y prende muy bonito, se ve ordenadito, vea, así todos. Las luces bonitas, ¿viste? Una cajita tan bella, ¿cierto? Pero el propósito de esas luces no es estar en la cajita. Usted es tan perezoso que las compra, la enchufa y la deja ahí en el mueble. No, no la saque, después se enreda. Esas lucecitas navideñas estarán frustradas. Solo sirven para una Navidad de todas maneras. Porque al otro año eso no hay, uno hasta que intenta remendarlas 5 veces y no funciona, entonces compremos otras. Esas son para una sola Navidad. Y las enredadas no es cualquier cosa. Entonces uno las quiere tener allí. Sí, yo sé que en la iglesia todo es más ordenadito, en un convento todo es más ordenadito, en un seminario todo es más ordenadito, pero no es el propósito para el cual Dios nos creó. Esa luz está puesta, está hecha para estar en el borde de la ventana, encima del árbol, si no es pecado hacer árbol, encima de los adornos, de los techos. Dios hizo quien hizo esa luz la hizo para que alumbren donde se ve.
Aquí estás muy ordenadito, peinadito, arregladito, bañadito, no dices ni una mala palabra, te comportas, varón, varona, siervo del Dios vivo, siervito, siervita, perrito del siervo, gatico del siervo, todo es una hermosura, tan lindo, usted lo viera. Pero el propósito por el cual Dios nos salvó y nos ha encendido es ponernos en lugares altos para que otros nos vean. Que Zaqueo fue a la casa y llevó la salvación a la casa. ¿Sabe a dónde va la salvación? A donde tú la lleves. Es necesario que tú vayas allá. Es necesario que tú lleves a ese lugar. No sitios, entonces voy a ir a cualquier sitio de pecado. ¿Por qué? ¿Todavía le gusta eso? Complicado. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Lo vivo conforme a Él. Mira el caso de David. David muy feliz de estar en el rebaño. Él quisiera quedarse en el rebaño. A nosotros nos gusta quedarnos en el rebaño. Pero los talentos perdidos. Muchas veces por quedarnos en el rebaño nos quedamos en aquel que nos dio la orden de permanecer en el rebaño. ¿Sabe quién le dijo a David que se quedara en el rebaño con las ovejas? ¿Sabes quién le dijo? El papá, Isaí. Don Isaí fue que le dijo, todos los demás, los 7 hijos, nos vamos a la fiesta que va a hacer el profeta del Señor Samuel, que va a ungir al nuevo reino. No sabía que iba a ungir, pero hay un sacrificio. Los demás se van conmigo. David se queda cuidando las ovejas. El mismo Dios que le dijo que es cuidando las ovejas, después le dijo, venga que lo está llamando Samuel. Si David sigue en el rebaño, andando en la palabra que el papá le dijo hace tiempo, ¿qué se pierde? Ser ungido como rey de Israel. Pero él está obedeciendo una palabra que Dios le dio. Sí, pero una que le dio antes. Hay que estar recibiendo la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en cada momento. Y él sigue cuidando las ovejas y el papá le dice, venga, vaya, busque a sus hermanos, llévele estos quesitos y estos regalos. Si él se pierde esa oportunidad y no le hace caso al papá esto que le está diciendo nuevo, escúcheme, ¿qué se hubiera perdido David ahí? Matar a Goliat. Nosotros tendemos a quedarnos allí. Escúcheme, las iglesias cristianas tenemos el defecto horrible de que nos gusta estar en el rebaño quedados a una palabra que sí la dijo Dios, pero hace rato que la dijo, para otro momento, para otra ocasión, para otras circunstancias, para otra realidad. Y no buscamos la palabra que Dios me está diciendo para hoy, para la realidad de este momento, para la solución de un problema. Allá ellos, cuidemos el rebaño que no se nos meta el gigante aquí. Por ahí me contaron que hay un gigante. Venga, hacemos cadena de oración para que el gigante no se nos meta al rebaño. No, el que debe orar es el gigante, porque yo voy para allá. El que debe estar ajustado es él. La iglesia tiene un concepto erróneo. El concepto de que la Biblia dice que las puertas del Hades no resistirán a la iglesia. Perdón, ¿la puerta es la que se mueve? ¿Quién es el que se está moviendo? La iglesia es la que se está moviendo y rompió las puertas del infierno. Nosotros queremos poner puertas que no se nos meta el infierno a la iglesia. ¿La Biblia dice eso? La Biblia lo que dice es que el infierno está preocupado porque la iglesia se le va a meter al infierno. David quería quedarse allí y el Señor, ¿sabes qué dice? El Señor, cuando David le está hablando del negocio aquel de construir el templo, Dios le dice, yo te saqué de detrás de las ovejas. Qué curioso, está diciendo Dios, yo te saqué del rebaño. ¿Qué tal que Dios le está diciendo a usted? Yo fui el que los saqué a usted de estar metido ahí en la iglesia, inventando reuniones todos los días, por las mañanas, por las tardes, por la noche, usándome como excusa para no ayudar en la casa, usándome como pretexto para no dedicarle tiempo a su hogar, a su pareja, usándome como pretexto para no hacer cosas útiles. Yo fui el que lo saqué de allá y lo puse para que hiciera algo útil, lo puse para que hiciera algo que beneficiara al pueblo. Yo fui el que lo saqué de allá. Gedeón, ahí metido en un lagar con unas manaditas de trigo, feliz de que los otros estaban peor que él. Qué problema el que viene. Los madianitas y los amalecitas. Menos mal que nosotros aquí reunámonos para que Dios nos provea, que no nos falte el trigo, y que no van a ver los madianitas y amalecitas. Mire lo que está pasando, las leyes que están aprobando. Venga, reunámonos, cadena de oración, todos aquí protejámonos nosotros encerrados. Y el Señor lo tuvo que sacar. Y le dijo, no, usted es la solución a un problema que están viviendo las personas que están afuera. Y el Señor fue el que lo sacó de ahí, del lagar, del tanque donde estaba escondido Gedeón. El que lo sacó fue el ángel de Jehová. Si no, él todavía estaría metido. Se lo garantizo, todavía estaría metido. Las iglesias queremos eso, estar ahí metidos, preocupándonos por la provisión. Oremos, Señor, que nos dé el maná de hoy, que nada nos falte. Y con que nada nos falte, que el mundo se acabe. El país se derrumba y nosotros derrumba.
como que no tiene que ver con nosotros. Nos hemos vuelto un cuento aparte, aislados, un monasterio con otro nombre. A José le pasaba igual. En Génesis 37, toda la vida de José giraba en torno de quién era el consentido. ¿Quién es el consentido del pastor? ¿Quién es el consentido de la casa? ¿A quién le ponen túnica de colores? Ay, ¿quién tiene más visiones y más revelaciones? Yo tengo una visión en que yo soy el ungido, ustedes se me postran. Y yo soy el nuevo líder, usted el director, usted el directivo. Y en esa era la vida de las iglesias. ¿Quién es favorito de quién? ¿Y qué hizo Dios? Sacó a José a través de la persecución de los mismos hermanos. ¿Quién sabe si el problema que usted está teniendo con alguien es el Señor sacándole de la iglesia? Para que sirva para algo. Para ponerlo en alto. No dentro de la iglesia, no otra túnica de colores. Tengo tantas túnicas de colores, ya todo el mundo me conoce por las guayaberas, todo el mundo ya me ha visto, ya, suficiente. Pero el Señor quiere ponerte en otro lugar por una situación que ha de venir. Pero nosotros queremos vivir trepados en el árbol, emocionados de que nos habló y ni siquiera nos damos cuenta qué nos dijo. Quisiéramos que la iglesia fuera eso. El mejor diseño para Plenitud de Vida sería eso, un contenedor inviolable. No importa que nadie entre, pero que nadie salga. Para guardarnos del mal, para vivir de cierta manera. Y ese es el plan. Y creemos que esa es la vida. Yo le digo, no, mire, realmente la iglesia tiene que parecerse más bien a eso, a una estación de servicio, a un sitio de tanqueo, donde tú vienes a cargarte para vivir la vida que Dios te dio, porque no puedes vivir la vida sin el Espíritu de Dios. Para los días que hay entre culto y culto, necesitas venir a tanquear. Ahora, atención, primer error. No te quedes a vivir en la estación de servicio. Vengo a hacer un buen recorrido y hay gente que se queda una eternidad tanqueando. Eso van al baño, hacen mercado, hacen llamadas, y uno, ¿qué hubo? Ya, hombre, salgamos. Porque es que el paseo es la carretera, el paseo es el camino. ¿Qué hacemos metidos aquí en la estación de servicio? Pero hay gente que cree que la vida cristiana, que uno viene y tanquea en la bomba para gastar la gasolina en la bomba. ¿Tú crees que el poder que Dios te está dando y la unción que te está dando en cada servicio es para gastarlo en la iglesia? Es para gastarlo en tu vida, en la vida que Dios te dio. Sal y vive. Cárgate aquí del Espíritu y sal y vive en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivas en la carne, porque estás en la carne todavía. Cuando habla Jesús dice que en los días de la carne está hablando nuestra materialidad. Sal, vive la vida en la fe, haz lo que Cristo haría, vive como Cristo viviría. Importante, por favor, ven, cárgate, pero no te quedes viviendo allí. Hay personas cuya espiritualidad está restringida a la iglesia. Su vida está restringida a la iglesia y a las acciones religiosas. ¿Dónde quedaba la iglesia en el jardín del Edén? ¿A qué horas eran los cultos? ¿Cómo hacían los de protocolo para hacer la gente acomodarse y todo el mundo venía en peloto? Desnudo, para los que no entienden. Incómodo el asunto, ¿cierto? ¿Cómo hacía uno? Incómodo la situación. No había iglesia, no habían cultos. ¿Qué coritos cantaban? ¿Cuál? ¿Cómo recogían la ofrenda? Cuando Dios decidió crear a los humanos, no hizo una iglesia, hizo un jardín. Dios nos dio una vida, como dice un segmento de la película Mi Gran Boda Griega. La mamá le dice a la hija, hija, te di la vida para que la vivas. El Señor dijo de otra manera, yo he venido para darles vida y en abundancia. No gastes la gasolina que tanqueas en la iglesia. Hay gente que gasta toda la revelación con la gente de la iglesia, toda la sabiduría con los de la iglesia, con su mundo. Están viviendo en un convento. No es así. Hay una vida que Dios te dio. Entonces, sal a vivirla. Sal a vivir la vida que Dios te dio. Vive lo que el Señor te dio. Vamos, la carretera está por recorrerse. Hay cosas por hacer. Hay proyectos por alcanzar. Hay cosas por aprender. Hay artes por desarrollar. Hay amistades por establecer. Hay personas por conocer. Hay lugares por descubrir. Hay años por vivir, los que duren. Y la vida tiene sus pros y sus contras. Y la Biblia dice, Santiago, que es el psicólogo de la Biblia, lo dice muy bien. Ay, entonces, ¿te pasó algo malo? Pues llore. ¿Le pasó algo bueno? Pues cante. Porque la vida es eso. Lo he dicho tantas veces. Pip, pip, pip.
Si fuese un continuo, eso no es vida, eso es muerte. Entonces sí, ¿sabes cuál es la forma para que cuando vienen los problemas difíciles y los momentos tristes, usted tenga fortaleza para llorarlos y para sufrirlos como vienen? Que cuando vengan los momentos felices, ríaselos y góceselos también como vienen. No evada la realidad escondiéndose en un mundo que no creó Dios, en un convento que no construyó Dios, en un templo que Dios ni siquiera quería que construyeran. Dios quiere que lo carguemos para todos lados. Dios quiere irse contigo. Dios te está diciendo hoy que estás aquí en este sicómoro diciéndote, bájate, apúrate. No me dejes en la iglesia para cuando venga el fin de semana. Me quedo aburrido todos estos días. Yo quiero irme contigo. Y entonces, ay no Señor, porque es que yo veo unos lugares que me dan una pena y entonces no está viviendo conforme a la fe del Hijo de Dios. Él debe irse contigo. Para que la salvación de tu casa no sea por la experiencia que tú tuviste, sino por la experiencia que ellos tienen, para que tu luz alumbre delante de los hombres y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, pero como el camino es largo y desconocido, y uno no sabe si más adelante habrá estación de servicio o no, no faltes cada vez que haya oportunidad de retanquear, porque los que faltan son los que se quedan varados. Esos que la pasan llamando, pidiendo grúas, son los que faltaron a la tanqueada. Toca tanquear. Y si no hay extra, pues tocó echar corriente. Porque no sabemos si más adelante hay otra bomba. Tú no sabes, tú crees que vas a venir el fin de semana y ojalá vengas, pero solo tú sabes, solo Dios sabe si vas a venir o no. Solo Dios sabe si vamos a estar vivos. Solo Dios sabe si yo estaré vivo. ¿Ah? Solo Dios sabe. ¿Cuál es la que tengo segura? Esta. Entonces, ¿qué hago en esta? Me tanqueo, ¿cuánto? ¿Cuánto tanqueo yo? Full y muévala. De otro poquito hasta la tapa, que quede chorreando porque uno no sabe. O usted sabe qué le espera. Tanquéese. Y terminó la última canción y se la cantó todita. Y la predicación se la devoró todita. Y la ofrenda la echó todita también. Y la comunión la disfrutó todita. Se tanqueó para vivir aquí, para salir a disfrutar. Esos que no vienen son los que siempre llaman. Toda persona que la pasa pidiendo grúa son los que fallan a las tanqueadas. El que viene a la tanqueada no necesita grúa. Y si necesita es por otra cosa, pero no por falta de gasolina. Porque viene y tanquea. Entonces, ¿cuál es la solución? Escúchame, la solución es Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dos cosas que debes aprender hoy y llevarte en tu corazón. Número uno, Dios no te trajo a la iglesia y te habló en la iglesia y oíste su voz para que te quedes aquí, vivas tu espiritualidad en la iglesia. Dios en la iglesia te habló, está muy emocionado porque te habló, qué bueno, pero ¿qué te dijo? Bájate, apúrate. Está diciendo, ya vienen los del siguiente culto, mueva el carro rápido, ya que no fue capaz de parquearlo en el parqueadero, entonces al menos muévalo rápido para los que llegan, que no tienen la opción de parqueadero, encuentren al menos el lugar. Apúrate, le dijo a Zaqueo, apúrate, date prisa. Voy contigo a tu casa. No está la iglesia diseñada para vivir la espiritualidad. ¿Sabes quién es un problema en una iglesia? Me lo enseñó el pastor Joffre de Betancur hace años. Me dijo, yo jamás pongo un líder o una persona funcional en la iglesia que no tenga una vida. Porque a esas personas que no tienen una vida, la función que le pones en la iglesia se le vuelve su vida. Y quítelo después. Reemplácelo después. El que tiene una vida, tú lo pones y cuando lo reemplazas dice, ay, gracias a Dios. Ya casi no era capaz con todas esas actividades y con la actividad que me dieron. El que renuncia a una vida afuera y su vida se vuelve eso, usted le quita su cargo y le está haciendo un daño personal. Y se vuelve un problema tremendo. Y él me dijo, nunca ponga en liderazgo personas que no tengan una vida. He tratado de hacerle caso. Y yo he dicho, no, pues no solo los líderes, todos los que van a la iglesia deberían tener una vida, porque Cristo vino para darnos una vida y una vida abundante. Solo hay que salir a vivirla, pero no sin gasolina. No faltes a las reuniones de la iglesia. No faltes. Yo creo que ya he demostrado que predico con los 200 o con 2 o 3, igual para mí es lo mismo. Créemelo, no es por mí. Tú necesitas tanquearte, no para quedarte.
para salir a vivir lo que Dios. ¿Sabes tantas cosas que Dios preparó para ti? Él te ama y ha preparado obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice Efesios capítulo 2. Las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el plan de Dios. No que te quedes en el sicómoro, no que te emociones de que oíste la voz de Dios, de que te vayas y te lo lleves. Mira, hoy vas a decirle al Señor: Señor, gracias por mi iglesia. En mi iglesia hay bendición, hay fruto, se mueve el Espíritu Santo. En mi iglesia hay santidad. Pero yo he decidido, Señor, que yo vengo a recargarme, porque voy a llevarte contigo a mi casa, a mi trabajo, al gimnasio, mientras conduzco, mientras hago deporte, mientras hago negocios. Si hay algún negocio que tú tienes que decirle al Señor: Señor, espéreme aquí, yo hago una vueltica que tantico torcidito, ahí toca cuadrar unas cosas, ¿sabe qué? Sí. Entonces no estás viviendo conforme a la fe del Hijo de Dios. No faltes a la iglesia. Amén. No faltes. Hazte una disciplina, es la clase. Tales son mis días de ir a la iglesia. No faltes, se cae el mundo, pero tú no faltas. Mi clase, punto. No faltes. Pero lo que recibes en la iglesia no es para que vivas tu espiritualidad en la iglesia. ¿Sabes qué es espiritual? Todo lo que haga una persona espiritual. El espiritual eres tú, no son las cosas. No hay un carro espiritual, no hay un lugar espiritual. Hay personas espirituales andando donde Dios quiere que ande. Esto tal vez lo confunda, pero ni siquiera hay música cristiana y música no cristiana. ¿Será que alguna vez el CD recibió a Cristo como Salvador? Hay música con mensajes que le agradan a Dios y música con mensajes que ofenden a Dios. Llámense como se llamen. Ese cuentico de que música cristiana y música mundana es un cuentico más torcido y más encerrado de cerebro de lo que ustedes pueden imaginar. Alguna vez les conté, oí un grupo en Medellín cantando un rap que decía más o menos: me gusta esa morena cómo mueve su cadera cuando alaba al Señor. Ahí dijeron varios amén, vea. Era un ejemplo, no un testimonio. ¿Usted cree una canción de esas? Ah, es por un grupo cristiano, el CD tiene la crucecita y la palomita. Lo venden en las librerías cristianas. Yo le digo, uno por ahí a punto de caer en una tentación bien terrible, y coge un CD y lo echa ahí para uno poder recibir, de donde le salga ese CD lo echa a botes. Lo mata a uno. Dios quiera que eche mejor uno de Carlos Vives, que dice: mi escudo y mi lanza es Papá Dios, toda mi esperanza es Papá Dios, mi buena fortuna es Papá Dios, y entonces seguramente esas palabras le darán a uno fortaleza para vencer. Hay un mundo que es mundo, hay una vida que es carne, y hay una persona espiritual que es su merced lindo. Salga a vivir la vida conforme a la fe del Hijo de Dios. Con Cristo está juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Cierra tus ojos un momentito y cárgate. Empieza a poner ese full. Por favor, mire, señor surtidor en ceros de gasolina certificada. Déjele propina al bombero. ¿Le provoca un tinto, señor? ¿Le limpio el vidrio? En el nombre de Jesús, escúcheme. Reciba ahora de parte de Dios, por el Espíritu que está en esta palabra, reciba fortaleza para seguir adelante. Dios te va a dar una sabiduría inmensa. No se necesita mucha sabiduría para levantar las manos y para batirlas y para entonar una canción. Necesitas sabiduría es para los problemas que tendrás mañana. No necesitas mucha sabiduría para sentarte, pararte y para dar una ofrenda. Necesitas sabiduría hoy para las preguntas que te va a hacer mañana tu hijo. Uy, ahí sí necesitas mucha sabiduría. No necesitas fe para sentirte seguro y tranquilo aquí en medio de tus hermanos, en la iglesia, en la casa de tu papá. Necesitas fe para los negocios que vas a hacer mañana en medio de esos tiburones tan terribles. Y estar tranquilo y saber que Dios está contigo.
La vida cristiana es más que la congregación. La vida espiritual es más que los actos religiosos. Es espiritual cuando juegas con tu hijo. Es espiritual cuando cumples con tu pareja el deber conyugal. Eso sirve más que darle un montón de amenazas acerca de que se va para el infierno si es adúltero o si es adúltera. Eso que decirle que mire que el diablo se le va a meter, que mire que el infierno arde. Ahorre todos los consejitos. Una buena revolcadita le ayuda más. Un buen ejemplo de padres le ayuda más al hijo que una sermoneadera y una regañadera. Es espiritual cuando compartes un momento alegre con alguien que valoras, cuando le dices a alguien una palabra de ánimo, aliento, y era lo que la persona necesitaba oír. Es espiritual cuando creas empresa, cuando generas empleos, cuando ayudas a las personas, cuando haces cosas creativas, cuando pintas, cuando cantas, cuando escribes, cuando dibujas, cuando creas, cuando plantas un jardín, cuando confeccionas una prenda. Eso es espiritual. Dios está ahí. Llévatelo para tu casa, llévalo para tu taller, llévalo para tu laboratorio, llévalo para tu oficina. Llévatelo. Sí, estás muy emocionado porque Jesús te habló, pero ¿qué te dijo Jesús? Nos reunimos a sentir cosquillas y a caernos y a tener histeria colectiva en las iglesias. Rico sentir todas esas emociones, pero lo más importante es ¿qué dijo Jesús? Hoy Jesús te dice: no me dejes aquí en el arca de la alianza, no me dejes solo en la cajita. Y entonces tú le dices: no, Señor, no te dejo solo, yo me meto en la cajita contigo. Dios le dice: no, me acosas, no te vengas conmigo a la cajita, llévame contigo donde quiera que vayas. Quiero, mientras te arreglas y te duchas, quiero oírte cantar canciones buenas, canciones que digan cosas buenas. Y si son canciones que alaban el nombre del Señor, mejor todavía, pero por lo menos que no digan cosas que ofendan a Dios. Que no tengas temor de darle gracias a Dios, bendecir los alimentos que vas a comer. Estés en el restaurante que estés, en el sitio que estés, con quien estés, puedes decir: bendigo estos alimentos en el nombre de Jesús, que me caigan bien, Señor. Disfruta el tener un vehículo, sea una bicicleta, un carro, una moto. Disfrútalo, alaba a Dios mientras conduces. Y si caminas, pues alaba a Dios mientras caminas. Habla con Él antes de acostarte, y tan pronto te levantes, sea Él tu primera expresión en la mañana. Y si te despierta en la noche, pues atiéndelo, dile una cosa bonita y vuelve y duerme rico. Roncar es espiritual también. Puedes roncar en lengua si quieres. Dios está ahí en las cosas con las que Él decidió bendecirnos, con el color del cielo, con las flores, con la salud, con la alegría, con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es un Dios bueno. Dile esta noche: Señor, yo no vine a la iglesia a visitarte, yo vine a cargarme del Espíritu Santo para llevarte conmigo donde quiera yo voy. Fue la promesa que Dios le dijo a Josué: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es lo que Él siempre ha querido. Él quería un paraíso donde paseaba libremente y hablaba con Adán cara a cara. Siempre Dios ha querido eso, ese compañerismo. Siempre lo ha querido. Nosotros lo queremos en una cajita, en una casa, en una congregación, en un templo. Lo queremos encerrado para poderlo manejar, para poder tener dos vidas, una vida espiritual y una vida mundana. No, tenemos una vida en la carne, pero la vivimos en la fe del Hijo del Hombre.